el zinc absorbido o lábil representa un componente importante en controlar la concentración de zinc en solución del suelo. El zinc es tomado por las plantas como zinc iónico con carga positiva +2, como ven acá, y también asociado con componentes orgánicos. El zinc cumple funciones importantes en la planta relacionadas con actividades enzimáticas, entre las que destaca la síntesis del triptofano, el cual es necesario para la síntesis de ácido indolacético, o sea, con hormonas reguladoras de crecimiento. También participa en la síntesis de la clorofila, activación de enzimas y aspectos relacionados con la integridad de las membranas. En las plantas, el rango típico de concentración del zinc oscila entre 25 y 150 partes por millón. Valores menores de 25 en el rango de 10 a 20 partes por millón están asociados con deficiencias, las cuales pueden ser de esperar más probablemente en condiciones de suelos ácidos, arenosos, con bajos niveles de zinc. Pueden ocurrir también en suelos con el otro extremo, en el pHs calcáreos, pHs altos. Suelos que tienen altas concentraciones de fósforo disponible pueden tener niveles bajos de zinc, y suelos que han perdido la capa arable, suelos que han sido erosionados o que en donde se han realizado cortes relacionados con la nivelación, pueden exponer subsuelos que tienen niveles más bajos de zinc. Por otro lado, concentraciones de zinc mayores de 400 partes por millón en el tejido vegetal está asociado generalmente con toxicidades. Y dos cultivos que son especialmente sensibles a la toxicidad a niveles altos de zinc son el cacahuate y la soya. Vamos a ver ahora algunas fotos que muestran los síntomas típicos de deficiencia en algunos cultivos. En primer lugar, vamos a ver el caso del maíz. Estos efectos que ustedes ven son muy típicos, la formación de áreas cloróticas grandes, como ustedes ven en la foto superior, que se notan especialmente en la parte media de la lámina de la hoja de maíz. Esto puede llegar a ser todavía más grande y más blanco, como ven en la parte inferior, y se puede romper, inclusive hacerse rasgar la lámina en ese punto entre la nervadura central y el borde de la lámina. Al igual que en el caso del hierro, las deficiencias de zinc se observan en las hojas superiores, las hojas nuevas, debido a las mismas razones, ya que el zinc no se transloca en el floema. Vamos a ver ahora algunas fotos de deficiencias de zinc en otros cultivos. En naranja, acá ven las hojas superiores también mostrando clorosis entre las nervaduras. Forma similar en el caso del aguacate, café y nuez pecanera. En el caso de la nuez pecanera es un cultivo bastante sensible a la deficiencia de zinc. Ustedes pueden ver que hay una defoliación, pérdida de hojas importante, y aunque en esta foto no se ve muy claramente, pero las hojas van saliendo en forma arrocetada porque hay un acortamiento de los entrenudos apicales. Entonces las hojas sucesivas salen muy próximas entre sí y dando una apariencia de como roseta en la parte superior del tallo, donde están apareciendo las hojas. ¿Qué pasa con el zinc en el suelo? ¿Cuál es el comportamiento? Las concentraciones de zinc en el suelo son bajas, oscilan entre 2 y 70 partes por billón. Esto es la concentración de zinc iónico en solución. Cuando
Se mide la concentración de zinc en solución en el rango de pH 5 a 7. Se observa que la concentración de zinc en la solución disminuye 30 veces por cada unidad que aumenta el pH. Es decir, que el aumento de pH, las condiciones alcalinas, se traducen en una menor disponibilidad, un descenso sensible, la disponibilidad a través de la concentración del zinc en solución. Desde el punto de vista práctico, ¿qué significa esto? Que cuando se hacen correcciones de, por ejemplo, la acidez de los suelos, recuerden que hace 2 o 3 transparencias yo mencioné que en suelos ácidos ligeros, ustedes podrían esperar deficiencias de zinc y de hecho es bastante común encontrarlo en esas condiciones. Esos suelos, por el mismo hecho de ser ácidos, frecuentemente se les encala, se aplica cal y es importante en ese caso tener precaución en la dosis de cal a aplicar, especialmente cuando se trata de llevar el suelo a un pH arbitrario alrededor de 6,5, 7, que está muy por encima del pH del suelo en condiciones de campo. Eso puede repercutir en que, aunque se corrija la acidez por un lado y se desaparezca el problema de pH bajo, la disponibilidad del zinc puede disminuir. Además, el zinc puede ser absorbido sobre las superficies de la cal misma, de carbonato de calcio, o de la dolomítica o de carbonato de magnesio. Entonces hay un efecto también químico directo entre una interacción entre los materiales que se usan para el encalado y la concentración de zinc en la solución. La materia orgánica puede formar complejos, como vimos antes en el caso del hierro. Algunas veces pueden ser insolubles esos complejos y resultar en una menor disponibilidad de zinc. En otros casos puede haber una mayor disponibilidad si los complejos que se forman son solubles. Entonces la respuesta a la materia orgánica puede ser variable. En general es positiva, predominan la formación de quelatos que son más solubles y que se traduce en una mayor disponibilidad para las plantas. Contenidos muy altos o desbalances en los contenidos en el suelo entre hierro, cobre, manganeso y el zinc redunda generalmente en una menor toma de zinc. Una de las cosas que vamos a ver a lo largo de la presentación de hoy, que es importante que ustedes se lleven a casa, es que es muy importante el balance nutricional. Muchos de los problemas de carencia de micronutrientes son inducidos por que las cantidades relativas de los micronutrientes no son adecuadas. Entonces hay un desbalance en esos contenidos. Eso puede ser con otros micronutrientes, como dijimos recién en el caso de hierro, cobre, manganeso, pero también mencionaba antes que suelos que tienen un alto contenido de fósforo pueden tener deficiencias de zinc. El zinc en el suelo se mueve por difusión, o sea, en distancias cortas, y en ese movimiento es ayudado marcadamente por la formación de quelatos, o sea, quelatos naturales, resultado de la reacción del zinc con la materia orgánica. Suelos que se inundan o suelos que están anegados normalmente tienen menos disponibilidad de zinc. La disponibilidad de zinc es menor cuando las condiciones ambientales son de alta nubosidad y está el tiempo relativamente fresco, bajas temperaturas o exceso de humedad. Es muy frecuente que los cultivos al inicio de un ciclo de cultivo, cuando todas las temperaturas son algo bajas y hay nubosidad, manifiesten deficiencia de zinc y luego al avanzar el ciclo, y estoy hablando de cultivos de verano, las temperaturas suben y los síntomas desaparecen. O sea que el efecto no es en términos absolutos por una deficiencia de zinc en el suelo, sino que está condicionado, inducido por la presencia de condiciones ambientales adversas. No todas las plantas son igualmente sensibles a las deficiencias de zinc. Esta tabla que ustedes van a ver tiene clasificado los cultivos entre muy sensibles,
de sensibilidad media y poco sensibles. Y ustedes ven que, por ejemplo, el maíz entra en el grupo de los muy sensibles, pero los pastos forrajeros, avena, por otro lado, son poco sensibles. Entonces el trigo, sorgo está en categoría intermedia, cebada, alfalfa, algodón, etc. Entonces este es un factor importante. Las especies de cultivos y las variedades que se usen pueden tener influencia en la presencia, la manifestación de deficiencias de zinc. Si se presentan esa deficiencia de zinc, ¿qué fuentes de zinc podemos usar? Se puede usar estiércol, por cierto, que tiene este rango de concentración de 0,01 a 0,05%. Como en el caso anterior, nuevamente el agregado de estiércoles o de materia orgánica es positivo en cuanto a que promueve la formación de quelatos naturales, los cuales favorecen la disponibilidad de zinc para los cultivos. El sulfato de zinc es la fuente inorgánica más popular, digamos, y también existen quelatos como EDTA y DTPA que mencionamos anteriormente para el hierro. En general, los quelatos sintéticos, EDTA, DTPA, han sido más efectivos que las fuentes inorgánicas. Cuando se hacen aplicaciones correctivas de zinc, la dosis depende de una serie de factores, depende del cultivo. Como vimos recién, los cultivos difieren en su sensibilidad a la deficiencia de zinc. Depende también de la fuente, porque también mencionábamos que no son de la misma eficacia. Entonces, las fuentes inorgánicas, como ustedes ven en esta imagen, normalmente se usan a dosis mayores que los quelatos sintéticos. La dosis también va a depender del método de aplicación. Estas enmiendas se pueden aplicar al voleo o en forma localizada. Si se hacen al voleo, es conveniente incorporar el fertilizante en el suelo porque es poco móvil en el mismo. Y las aplicaciones localizadas en banda o en golpe son normalmente más efectivas que las aplicaciones al voleo. Y se hacen todavía más efectivas si se combinan con fertilizantes acidificantes, que bajen el pH en el alrededor de la zona donde se aplicó el zinc. Las aplicaciones también pueden ser ya sea al suelo o foliares. Si son foliares, generalmente son más efectivas que aplicaciones al suelo. La dosis también depende de la severidad de la